Tabla de frecuencias con datos agrupados. Tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Recorrido o rango es la diferencia entre el mayor y menor valor que se toma, como muestra en la fórmula. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Marca de clase de cada intervalo, que es su punto medio. Tengo mi intervalo, sumo y divido entre 2 y me dará mi marca de clase. Cantidad de intervalos representada por un número entero que depende de la cantidad de datos de la muestra y de su recorrido. Para eso aplicaríamos la fórmula K, que es la cantidad de intervalos, es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Y por último tengo amplitud de clase, es el cociente entre el recorrido y la cantidad de intervalos. Quiere decir el rango entre la cantidad de intervalos, que es K. Entonces, con esa observación vamos a desarrollar la situación significativa. Dice, después de medir las estaturas en centímetros de los 40 estudiantes de una clase, se obtuvieron los siguientes valores, como se muestra aquí en la tabla. Para yo armar mi tabla de frecuencia, lo primero que debo tener es mi rango. El rango es el máximo valor menos el mínimo valor. Máximo valor 185, mínimo valor 150. La diferencia me dará 35. Ahora voy a cambiar la cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos me dice 1 más 3,3 por logaritmo de n. N es la cantidad de datos, o es la muestra, que es 40. Entonces vamos a reemplazar. Entonces utilizamos la calculadora y me va a dar 6,2867 y así sucesivamente, que va a tender al infinito. 6, y algo más, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que debemos trabajar el número de intervalos, debe ser números impares. Entonces vamos a aproximar a un entero, al entero siguiente, que es 7, ¿ya? Ahora vamos a determinar amplitud de clase. La amplitud de clase se halla el rango entre el número de intervalo. El rango, que es 35, y el número de intervalos, que es 7. Me dará que la amplitud de clase, que es 5. Quiere decir eso, que en cada intervalo va a haber 5 valores, ¿ya? Vamos a ver estatura. Estatura, tengo mi tabla acá, estatura es mi variable, ¿ya? Mi marca de clase, mi frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Entonces vamos a comenzar a armar nuestra tabla de frecuencia. Entonces comenzamos. Cojo el menor dato, que es 150, y le voy a agregar 5, la amplitud de clase, 5. ¿Ya? 150 más 5. Sería 155. Y luego voy completando el siguiente intervalo. 155 más 5, 160. 160 más 5, 165. Y así sucesivamente voy completando mis datos hasta el último valor, que es 185. Este corchet me indica que es un intervalo cerrado y esto es un intervalo abierto. Cuando es un intervalo abierto no se toma este número de aquí. Este número se tomaría en el siguiente intervalo, ¿ya? Entonces este intervalo es abierto, no se considera los puntos que están aquí. Entonces yo diré que aquí los valores que se toman en este intervalo será de 150 a 154. Aquí será de 155 a 159 y así sucesivamente. Ahora vamos a hallar la marca de clase, ¿ya? Marca de clase, les había dicho que era la semisuma de estos puntos de este intervalo. Sumamos 150 más 155 entre 2 me va a dar 152,5.
Continúo con la siguiente, 155 más 160 entre 2 me dará 157,5. Y así sucesivamente voy sumando y voy dividiendo entre 2. Quiere decir la semisuma. Y me van a dar los valores. Esto es el punto medio de este intervalo. Es mi marca de clase. Muy bien. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, vamos a ver, de 150 a 154, ¿cuántos valores hay? Si se han percatado aquí en el cuadro, yo he coloreado los números de cada intervalo. En este caso sería 150 a 154, tenemos 1, 2, 3, 4, para ser mucho más fácil. ¿Ya? Luego me voy al siguiente intervalo, de 155 al 159. Y entonces voy a tener aquí el color amarillo. ¿Cuántos tengo? Tengo 8. Muy bien. Continúo en el tercer intervalo. En el tercer intervalo tengo de 160 al 164. Tengo aquí 1, 2, el color verde, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Igualito hago acá 165 hasta 169. ¿Qué color me corresponderá en este intervalo? A ver, vamos a ver, 165. Aquí, ¿no? El color fucsia, si no me equivoco. Son 7, ¿no? 7. Vamos a ver. Luego tengo el siguiente intervalo, que también habrán 2. Siguiente intervalo habrá 4 y así sucesivamente hasta el último. La suma de estos valores me debe dar el total, que es la muestra. Compruebo, lo debo comprobar. Sumo y compruebo que debe dar la misma cantidad. Ahora voy a hallar la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y luego voy sumando, ¿no? 4 más 8 me dará 12. 12 más 14, 26. 26 más 7, 33. 33 más 2, 35. 35 más 4, 39. Y 39 más 1, 40. Ahí verifico la última frecuencia absoluta acumulada debe ser el mismo valor que la muestra. Y entonces está correcto lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Sabemos que es la frecuencia absoluta entre el total. 4 entre 40, 8 entre 40, 14 entre 40 y así sucesivamente. Me dará 4 entre 40, 0,1 o 0,10. 8 entre 40, 0,20. 14 entre 40, 0,35. 7 entre 40, 0,175. 2 entre 40, 0,05. 4 entre 40 me dará acá 0,10 y 1 entre 40 me da 0,025. La suma de todo esto me debe dar 1. Y es 1 correcto. Verificamos y me da 1. Para hallar el porcentaje, multiplico la frecuencia relativa, multiplico por el 100% y me dará el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Ya? Y la suma de ellos me debe dar 100%. Vamos a responder la pregunta. Determina el intervalo que contiene el mayor porcentaje del estudiante. Me voy a ir al intervalo que contiene el mayor porcentaje. Primero verifico, ¿el mayor porcentaje dónde está? Aquí, 35%. Me voy a su intervalo. El intervalo es 160 a 165. Ese es mi intervalo. Entonces, la respuesta será el intervalo 160 a 165 contiene el mayor porcentaje de estudiantes, que es el 35%.